El Gobierno Nacional anunció que van a ser prioritarias las mujeres embarazadas en la vacunación contra el coronavirus y vamos a consultarle al doctor José Peretti, que es presidente de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, qué implica este anuncio. ¿Cómo te va? Buen día, José. Buen día, Gisela. ¿Cómo estás? Gracias por la llamada. No, al contrario, gracias a vos, porque en realidad incluso hasta hemos recibido algunas consultas, hay dudas, y en el caso de las mujeres embarazadas, ¿qué implica este anuncio de parte del Gobierno Nacional de que sean prioridad a la hora de la vacunación contra el COVID? Bueno, en realidad lo que anunciaron el martes fue que se ampliaba la indicación de vacunación a las embarazadas, que a partir de febrero estaba indicado vacunar embarazadas si pertenecían a otro grupo de riesgo, si eran docentes, si eran trabajadoras de salud o si tenían alguna comorbilidad asociada. Lo que se decidió fue poner a las embarazadas como un grupo de riesgo. ¿Qué significa eso, que sean un grupo de riesgo? Significa que por el hecho de estar embarazadas presentan más riesgo de presentar una enfermedad más severa. Eso lo que sucedió fue que en el año fueron realizándose en el mundo, inclusive también acá en nuestro país, estudios en los que se vio que la posibilidad de tener complicaciones severas con la embarazada estaba aumentada el doble y la mortalidad en las embarazadas con COVID estaba aumentada 22 veces. Eso es lo que llevó a tomar esa decisión de incluir que el mismo hecho de estar embarazada es un factor de riesgo, por lo que se recomienda también en el contexto de que tenemos alta circulación viral en nuestro país. ¿Eso sin importar el mes de gestación? Eso no tiene una recomendación específica de que si está contraindicada al principio del embarazo, pero por lo general las vacunas son recomendadas después de la semana 12, cuando ya finaliza el periodo embrionario, que eso le da más seguridad. ¿Hay mucho temor o dudas de parte de las embarazadas en cuanto a ponerse o no la vacuna? Es variable. Algunas embarazadas sí nos consultan, tienen dudas, obviamente. Otras están bastante deseosas o estaban muy interesadas en ver si estaban incluidas en la vacunación, o ya hay muchas consultas a raíz si se pueden anotar o no. Es muy amplio el espectro. Sí, lo que se puede decir es que lo que sí se sabe es esto que comenté, que el riesgo está aumentado por estar embarazada. Todavía no hay suficientes estudios que hablen sobre la seguridad del uso de esta vacuna en embarazadas. Hay estudios observacionales, estudios que fueron hechos en otro país, inclusive con las vacunas que se utilizan acá, que nos da una seguridad como para poder administrar tipo de vacunas que presentan virus no replicativos, que serían las que estarían indicadas en las embarazadas. Y en cuanto a los efectos secundarios que algunos han manifestado, en el caso de las embarazadas, ¿qué recomendaciones hay? Se hicieron estudios en otros países, en Estados Unidos, en México, en Jerusalén, o sea, en otros, y ahí se comprobó seguridad del tipo de vacuna que se indicaría en las embarazadas. Eso para dejar tranquilidad a las embarazadas que se deberían anotar. Y en relación a lo que fue el inicio de la pandemia o el año pasado, la primera ola como se la conoce, ¿hay más casos hoy? ¿Ustedes ven más casos en consultorio de mujeres embarazadas con COVID? Sí, eso también se observó. Se vio que la forma de presentación en la primera ola del virus del año pasado, el grupo afectado eran mayores, eran de otra edad, pacientes mayores de 60 años, 65 años. En este grupo etario bajó bastante y también lo mismo que se observó comparado con el año pasado, la cantidad de casos y de pacientes embarazadas con COVID fue mucho mayor y la severidad de la afectación también que se observó fue mayor. Eso puede estar determinado por las mutaciones que producieron en las cepas, que eran distintas a la del año pasado. Y también lo que se vio es que, bueno, el año pasado empezaba a recabarse información sobre esto. Todo lo que se sabe, toda la experiencia que se va teniendo es muy nueva en lo que se sabe de esta enfermedad. Sin duda, pero hemos llegado a tener casos graves de mamás contagiadas o que estuvo en peligro el embarazo o que estuvo en peligro la vida de la mamá.
Sí, hay un porcentaje bastante alto de complicaciones severas, se ha presentado en todo el mundo. Complicaciones no son para un nivel como para que la gente se asuste, pero sí realmente eso es lo que dieron los estudios, que la posibilidad de tener complicaciones es el doble. O sea, uno tiene con un embarazo sin COVID, comparado con un embarazo con COVID, el riesgo de tener una complicación severa es el doble que si uno no tuviese COVID. Y ahí entra la vacuna, ¿no? Ahí ayudaría la vacuna a amortiguar esos síntomas, por ejemplo. Claro, esa es la estrategia. Siempre nosotros ya estamos bastante familiarizados a hablar de grupos de riesgo, que ya sabemos que los hipertensos, los diabéticos, los obesos, de los mayores de 65 años son grupos que tienen más riesgo de que si se contagian tengan una enfermedad grave que puede ocasionar secuelas o también hasta la muerte. Entonces, lo que se vio era que lo que correspondía era considerar a la embarazada por el hecho de estar embarazada simplemente en este grupo de riesgo. Una apuesta a la vida, estoy pensando, mirá, charlando con vos, ustedes que están en el consultorio con las embarazadas, con las familias, con el papá cada vez que llegan, no deja de ser una apuesta a la vida, ¿no? En medio de la pandemia, llevar adelante un embarazo, una programación familiar, sí, o planificar un nacimiento. Algunas pacientes nos manifiestan si es dudas con respecto al momento de encarar un embarazo, pero realmente no se ha visto una disminución del índice de natalidad en este año y medio que llevamos ya de pandemia. Eso no se ha visto modificado en el número de partos ni en el número de consultas por embarazo. De hecho, que la consulta obstétrica siguió toda la pandemia del año pasado y este año con el mismo ritmo que tuvimos siempre. Sin duda la gente sigue apostando al futuro, tiene esperanza en los años que vienen. Tal cual. Bueno, y tengo una consulta que nos llegaba recién por un mensaje. Una mujer que está amamantando, sí, ¿se puede vacunar o debe consultar al médico? Sí. Eso ya estaba visto también desde el mes de febrero, que hay vacunas, sobre todo estos que usan virus no replicativos, como por ejemplo la Sputnik o la AstraZeneca, se pueden colocar en el momento de lactancia. Y también es importante saber que los anticuerpos se transmiten a través de la lactancia con buena concentración, con lo que también eso le brinda defensas a los bebés recién nacidos, que es una seguridad de que uno le está transmitiendo defensas a ese bebé. Es que importante lo que nos estás contando, porque justo surgió esa duda de la gente que nos estaba mirando, para llevar tranquilidad y sobre todo siempre lo que decimos desde acá: consulten al médico antes de tomar cualquier decisión, antes de leer cualquier cosa en internet. Sí. El médico es la fuente, la base de la información. De la sociedad recomendamos eso, que ante esta duda sobre vacunarse o no, que cada embarazada consulte con su obstetra, que la va a saber asesorar. Nosotros desde la sociedad también estamos generando conocimiento científico para apoyar a los ginecólogos de nuestra asociación, para que puedan brindarle la atención más correcta y dejar tranquila a todas las embarazadas de la ciudad. De la región. Claro que sí, te agradezco mucho, sobre todo porque nos explicaste muchas cosas que a lo mejor las mamás que están del otro lado no las sabían o tenían dudas, y bueno, esperemos que esto ayude, porque la intención es esa, siempre informar y ayudar. Perfecto, bueno, a su disposición, muchas gracias. Gracias. José Peretti, entonces, de la Asociación de Ginecología y Obstetricia, preside esta asociación a propósito de que las embarazadas ahora forman parte de los grupos prioritarios o de riesgo y de las recomendaciones para la vacuna. Así que esperemos que hayamos ayudado sobre todo a sacarles dudas a esas mamás, a esas familias que quieren saber si se tienen que vacunar o no, y como siempre llamen a su médico, que es la mejor forma entonces de no hacer nada que no te lleve tranquilidad, porque esto tiene que llevarte tranquilidad.